Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde y cuando nos escuchan, estamos en La Voz del Derecho, desde la facultad, un programa de estudiantes de Derecho. Hoy tenemos casi la alineación titular. Nos faltó una asistente. El problema que va a tener, que yo veo que va a tener este programa es que en la medida en que el tiempo va pasando, nuestros compañeros de programa van a conseguir trabajo y seguramente, pero no me parece malo tampoco, no es que no estén bienvenidos ustedes, pero seguramente van a salir y van a entrar otras personas. Hoy nos acompaña de la Universidad de los Andes Santiago Jaramillo y el resto somos javerianos: Adriana Torres, Daniela Tangarife, Emilio Archirra y quien les habla, estoy con la lengua trabada, y quien les habla, Andrés Charria. Ellos son estudiantes, yo soy abogado, profesor y fui estudiante de la Universidad Javeriana. Y vamos a seguir hablando de un tema que para mí es que le compete y le corresponde a la gente joven, a pesar de que yo lo digo, ustedes ni siquiera hacen caras, pero que lo deciden los mayores de 70 años. Estamos hablando del aborto. El aborto es un tema, no es un tema solo femenino, porque para que haya un embarazo se necesita un hombre y una mujer. De manera que el aborto no será tan invasivo para un hombre, pero puede llegar a representar para esta persona, por razones de cariño, ideológicas, o como la quieren llamar, puede representar una pérdida. Y también es bueno oír a los jóvenes. Hemos hablado del aborto y creo que hay dos tendencias, como en cualquier sitio, claramente definidas: pro aborto y antiaborto. Los que estamos de acuerdo con el aborto nos llamamos o nos llaman o se maneja un tema que se llama pro-choice, y en el otro, y estamos claramente, esa línea la lleva Adriana. Yo estoy muy del lado de ella. Y el otro lado es el antiaborto, por razones, aunque Daniela dice que no son ni ideológicas ni religiosas, no por la razón que quieran, pero están en contra del aborto. Y hay una tendencia que normalmente es la tendencia jurisprudencial y la tendencia general es a ubicarse en la mitad. Aborto sí en ciertas situaciones y en ciertas etapas. Es decir, en el programa pasado hablaban de aborto 9 meses. Creo que nadie ha hablado de eso. Sí, yo creo que, yo ya ahorita les digo los Daniela, te pido un favor. Es que ella dice que ya no interrumpe, pero no, en este momento entra en furor y interrumpe. Pero normalmente cuando hablamos de aborto en un periodo de tiempo bastante corto, desde la gestación. Aborto a 9 meses, pues es que yo nunca lo he oído, seguramente hay, y ese es uno de los argumentos de quien está en contra del aborto, es que se está matando un ser que es viable y que es un ser humano prácticamente, pero hablamos más de aborto en las 4 primeras semanas, 6 primeras semanas, donde todavía no hay claridad siquiera si hay un ser independiente o si es un conjunto de células que tienen algún tipo de autonomía. En todo el mundo, la polémica del aborto es fuerte. En Argentina, las mujeres con los pañuelos verdes. En Colombia, desde la sentencia que hablamos el programa pasado, y en general en Estados Unidos con un movimiento nuevo antiabortista que pretende terminar con los efectos de la sentencia Wade-Roe. Y en Europa también existe aborto prácticamente libre, pero pues siempre se busca algún tipo de causal. ¿Qué puede uno decir del aborto? Es un tema político, es un tema religioso, es un tema social. El aborto, aquellas leyes que protegen a las mujeres o aquellas leyes que permiten el aborto, parece que está bastante bien estudiado, que están destinadas más a los estratos más vulnerables, menos favorecidos económicamente. Pues en aquellos países donde el aborto no está permitido, también hay algunos estudios en donde es claro que aquella mujer
que quiere interrumpir de manera anticipada su embarazo, puede moverse a otro país o puede hacer algún tipo de actividad que le permita interrumpir el embarazo. Hablamos mucho, se habló, bueno, por ejemplo, para mí son hechos o por lo menos datos que no son tan reales. No todos los abortos son invasivos con una aspiradora, no todos los abortos implican un posoperatorio de la mujer, hay píldoras del otro día y hay muchísimo para hablar del aborto. Es el programa donde más preparados sobre todo vienen mis dos compañeras, Adriana y Daniela. Emilio, él va a un nivel más alto que nosotros y Santiago y yo somos un poco espectadores activos que no pasivos. Bien, hoy no nos acompaña Susana Namen, que es bastante del corte de Adriana. Yo creería que Adriana la representa bastante bien. Y empezamos a hablar del aborto. Habíamos quedado, y lo dice Daniela, que ella está de acuerdo en penalizar, sobre todo en penalizar a aquella persona, no siempre médico, pueden ser comadronas, pueden ser enfermeras, al que practica el aborto. ¿Por qué? Estoy muy en desacuerdo. Ok, primero puedo aclarar una cosa sobre el tema. Es que habíamos dicho la semana pasada y está mal porque puse a investigar sobre el consenso en la ciencia, tanto la genética como en la biología celular, que la discusión nuestra no es tanto como de si la vida comienza en la fecundación, porque sí comienza, porque hay un ADN único y es una vida, pero déjame hablar. El problema de nuestra discusión es de si es persona o no, que es totalmente igualmente válida porque eso tiene efectos tanto jurídicos como filosóficos y es pues una discusión válida porque eso también es una discusión que llevó a temas de la eutanasia y todo eso y es importante hacer esa aclaración. Por otro lado, también quiero yo sí creo que toca penalizar, o sea, que la persona que se debe penalizar en el aborto es el médico, entiendan mi razonamiento. ¿El médico o el que lo realiza? El practicante. O sea, que vaya a la cárcel, ¿te refieres? Sí, pero primero yo soy muy liberal con el derecho penal, la verdad cada día pienso que deberían haber penas más cortas, menos severas, porque creo que el derecho penal tenemos que replantearlo. Pienso que vivimos en un país de populismo punitivo, pero eso es otro tema. Pero, ¿qué pasa con el aborto? Yo creo y estoy 100% convencida que hay una vida ahí y una vida que debe ser protegida. ¿Listo? Esta es mi opinión. Entonces entiendan mi razonamiento. Una persona. Hay una persona, exacto, una persona que tiene derechos. Como tú. Sí, tal cual. Como yo, que tiene derechos, que tiene, pues, que no, de pronto no puede. No tiene obligaciones. Pues es que no puede vivir por sí sola una persona. O sea, ¿ustedes creen que de pronto... Entonces, es una persona no viable. Oiga, pero déjeme hablar, doctor. Pero... Mentiras. Entonces, para que entiendan mi razonamiento, porque sé que mucha gente pro vida piensa así, y también quiero entender el de ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Estoy convencida que hay una vida. Entonces, ¿qué pasa cuando veo que alguien directamente acaba con esa vida? Persona. Con esa persona, pues, pienso que, pues, pucha, qué pena llegar para ustedes. Esto puede ser muy extremo, para mí eso no es extremo y es un homicidio. Entonces el homicidio como tal tiene una pena. ¿Qué pienso que debería ser una pena? Por ejemplo, la mujer nunca debería ser criminalizada porque pienso que la mujer es víctima de todo esto, ¿sí? Pero Dani, homicidio es cuando no hay una justificación, pero ¿qué tal que nosotros estableciéramos que por el costo al Estado que le va a costar a esa persona cuando nazca, entonces podemos considerar que el aborto es un camino viable para que pues el Estado no tenga que incurrir en todos esos gastos? Estamos de acuerdo con eso. Estamos diciendo que supongamos. Sí, exacto. Me daría mucha tristeza que tuviéramos que llegar a esa conclusión. Pero entender por qué es el médico. O sea, si la mujer le porque pide él es el al que lo médico, practica, porque él es o sea, él es... Pero la decisión la tomó la mamá, o sea, la mujer. Pero es la causa próxima. Y la mujer está tomando... Mira, las mujeres... No es una decisión fácil. Yo creo que es una decisión que cargan con toda la vida. Eso no es cierto. Bueno, Adri, hay mujeres que literalmente piensan que el aborto es lo mejor que les ha pasado en la vida y no puedes entrar a juzgar que esa decisión es difícil. No, es que yo no hay la mujeres juzgo. que viven perfectamente tranquilas con la conciencia limpia. No es una decisión fácil. Pero hay mujeres que en verdad no lo sienten como una carga. Y eso es lo que Dani está diciendo, como si ella fuera una víctima que se arrepiente toda la vida. Pues pienso que es una víctima. víctima. Estamos diciendo que sea una decisión que, por lo menos para mí, Pues que tenga secuelas. Pero no creo que sea una decisión fácil. Listo, pero yo no siento que sea como la víctima de haberlo
decide. O sea, la mujer con toda su libertad lo puede hacer y le pide el favor al médico y no tiene por qué el médico es el que termina pagando las consecuencias. Porque es el que lo practica, es la causa tengo próxima. al respecto tengo una opinión, y lo que puedo concluir de lo que dice Daniela es como si le competiera al legislador construir este tipo penal del infanticidio o como lo quiera llamar. Agravado. Pero tengo una posición y quiero tocar, porque me parece que estás tocando un tema como si hubiera una cultura de la muerte desde la práctica. Y al respecto quiero tocar un tema... Yo no creo que haya una cultura de la muerte. No, al respecto quiero hablar sobre una opinión abierta que dio el Papa Francisco al respecto de la decisión que tomó el Tribunal Superior en Argentina sobre el caso de una niña de 15 años que fue violada y médico practicó el aborto. Y dijo: las leyes configuran la cultura de los pueblos y una legislación que no protege la vida favorece una cultura de la muerte. Señaló sus críticas al tribunal por haber excedido sus competencias, exhortando a aprobar protocolos. Cuando se refiere a protocolos es cuando se refiere a que debe haber un protocolo de aborto, una práctica establecida, y cuando el tribunal aprobó ese protocolo, el Papa Francisco habló sobre la cultura de la muerte. Pero me parece que hay más cultura de la muerte cuando no apruebas el aborto y 10% de las mujeres embarazadas en Colombia mueren. ¿Esas cifras de dónde salen? Perdóname. Esto lo dijo Laura Gil. Ella es la ginecóloga co-coordinadora del grupo médico por el derecho a decidir. Okay. Es una ginecóloga colombiana. Son datos serios. Sí, son datos es una autoridad. Pero y más lo dijo. allá de los datos, me parece muy interesante lo que dice el Papa acerca de la cultura, Sí. que finalmente es lo que tenemos que discutir acá, porque en últimas esto se convierte, o sea, cuando nosotros hacemos ley, se supone que es lo que debe ser, ¿no? Entonces, yo le pregunto a Daniela que si tú estás consciente de que tu visión acerca del aborto es por tu tipo de cultura, y si estarías dispuesta a ver, o sea, desde otras perspectivas culturales, cómo se llegaría a ver eso, ¿sí me entiendes? ¿Quieren que les diga yo cómo me siento que es mi visión ahorita? Evidentemente yo no, o sea, creo que hay cosas muy graves en la humanidad y creo que nosotros llevamos una historia en la que varias veces se ha calificado seres de pronto indefensos o que son diferentes o que tienen distintas características como que no son personas, ¿sí? O sea, listo, son vida, porque ya es claro que es vida, pero no son personas. Ha pasado múltiples veces y ha llevado a muchas tristezas que nosotros como humanidad tenemos, que creo que en este momento está pasando eso, porque es una vida, ¿sí? Y es una persona... Pero para ti es una vida. No, es que para la genética y la biología es una vida. Pues, para ti no es una persona... Creo que eso es un ejercicio de semántica, de llamarlo vida, llamarlo... No. Vida es... Ser humano. Vida es persona, puede que para ti no Pues sea es como el ser... apéndice. No, es vida, pero Es no vida. es una vida. Es como el Entonces- apéndice. O es vida, pero no es persona. Por eso es como, Exacto, esa es para la mí casi discusión, como pero sí es persona. En las primeras 3 semanas como una apendicectomía. Sí, Son pues células, el apéndice son células, es un conjunto de Bolsa, células, exacto, de células. pero pues No podemos ser Pero tan es un conjunto de crudos. células, eso sí que tiene unas características Un que, ADN especiales. único, un ADN Sí, claro, único. que ningún otro que nada. tipo de células tiene. no, pues O como el sea, riñón. También sí, tiene pero unas son No, características pero, especiales. pero no les parece demasiado chévere. No, porque Perdón. dentro de las células cuando se forma un ser, hay un tipo de... O sea, no me acuerdo muy bien, pero cuando con Jara vimos biología en el colegio, habían ciertos tipos de cosas que están dentro de esas células específicas que le dicen al Sí, resto se llaman de las células madres, que Ajá. son las que forman núcleo, el el otro tipo núcleo. de células. Sí, Claro. Si nos Pero es que oye miren, el es que profesor Ross Claudine, creo que nos rajaría una vez más, pero Vaya vamos bien. a hablar Pero de... es que a mí hay una cantidad de cosas de lo que dice Daniela que me llama mucho la atención. ¿Qué te llama Entonces, la atención? por ejemplo, Pregúntenme, yo les contesto. Pero espérate, de El lo que vende la pastilla del día después la pastilla del día después, eso no, un aborto. No es. Es que en verdad, ¿saben qué? ¿Quieren que les conteste algo? Primero, yo no sé tan bien cómo funciona. Yo Entonces, sí sé ¿para qué cómo me pongo a funciona. hablar de eso? La pastilla del día después, Pues si uno ¿cómo no habla de lo que funciona? no sabe. Es que aumenta Sí, los evita la niveles de concepción. estrógeno dentro de la mujer y eso hace que el agua, por así decirlo, en donde nadan los espermatozoides para llegar al óvulo se ponga mucho más densa. Entonces, al ponerse mucho más densa, los espermatozoides no logran no había llegar habido fecundación. al óvulo. No hay fecundación. Cuando ya hay fecundación, la No pastilla del día había. después no funciona.
Ok. Pero hay unas Por pastillas eso son las abortivas. primeras- Esos son otro 2 tipo de horas. pastillas, Y pero la esas sí pastilla serían del día abortivas. después como Son las tal primeras no es abortiva 72 porque horas. lo que previene es que haya La fecundación. fecundación. Por eso solo Ok. funciona en las 72 horas siguientes, porque puede que la fecundación se haya dado al instante en el que el hombre tuvo relaciones sexuales con la mujer, pero también hay muchas ocasiones en las que lo que ocurre es que los espermatozoides que se quedan en la mujer, pues dentro de la mujer, en las 72 horas siguientes, pues Pueden nadar. nadan nadar. y llegan al óvulo. El Entonces, Michael Phelps. Entonces, conclusión, no son un aborto. Eso no es un aborto. Ahora, lo que estábamos Eso hablando... lo debíamos... No, pero eso fue lo que por eso les digo. Si no sé el tema, ¿para qué Bien, vamos a y la pues, opinar? Bueno, espérate, lo que estábamos hablando de Pero a mí me preocupa antes de más la el cultura. procedimiento. Sí. O sea, se supone que el derecho, hablamos de que el derecho es dinámico, o sea, se acomoda a la sociedad. Yo la verdad no entiendo si es más que evidente, lo dicen hasta las cifras, que hay abortos clandestinos porque el derecho no puede progresar a proteger esas vidas y volverlo. Para mí Porque esa es hay la una- defensa. Para mí pero esa es es la que defensa. eso- del ahí aborto. volvemos No a entiendo. lo que Pero, dijimos la ¿sabes? vez pasada, de que el derecho puede proteger la vida de otras maneras. O sea, no la vida, sino puede hacer que este tipo de situaciones sean lo menor posible, entonces que no sea el Exacto. aborto Claro. libre, porque uno puede educar lo suficiente como para No, que y la no idea es exista también el Lo aborto. que pasa es Eso no que va a pasar por a más mí- a buena mí lo que educación me sexual pare- que haya, lo- igual las Lo mujeres que me van a parece, y abortar. estoy de acuerdo con Adriana, es que prohibir el aborto no lo acaba. Empezando porque hablar de una prohibición total del aborto en Colombia es inconstitucional, o sea, eso nunca va a pasar. No, 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 a no, mí- no está en la Constitución. Una Es cosa inconstitucional, no es una Dani. no, una cosa es la sentencia de la Corte. ¿Por y- qué? No, es inconstitucional, ¿Por qué? literal, Yo no- ya te digo. No, porque el literal presente se prohibir, puede o sea, cambiar. prohibir por completo como el aborto, No, no es ni siquiera en las tres, inconstitucional. sí, porque viola muchos derechos de las mujeres, viola primero. Pero, pero eso, Ah, Daniela, eso puede llevarse a interpretaciones diferentes. No es Lo de la dice la interpretación Constitución. porque... Mira, violaría primero los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho a la Pero no son autodeterminación derechos reproductiva, fundamentales. derecho a la intimidad, derecho a la educación Pero y es que, es Adri, hasta tú no- derechos humanos. Espérate, que puede llegar a repercutir en los derechos de igualdad, equidad de género y hasta emancipación de la mujer. Pero Sí, Adri, piensa pero- esta situación. Piensa que hay 9 jueces en la Corte que piensan como hombres yo. mayores de 70 No, que, años. no, ¿sabes qué? Digamos, yo conozco muchas amigas mías que son pro vida y tienen mi edad. Digamos que en 20 años llegamos a la Corte No, Constitucional. yo estoy hablando hoy. No, Ay, no. bueno, ay, Adri, no seas grosera. Entonces, el caso es que somos 9 que pensamos igual, ¿sí? Y entonces estamos decidiendo sobre este tema. Hay una sentencia de acción de constitucionalidad o vamos a sentar un nuevo precedente. ¿Y qué pasa? Cogemos todo eso y decimos no se viola por tal. Eso sí ya es más subjetivo. Mira, toda leer A esta menos de frase, que Dani, dijera toda leer cosas- esta No, pero frase. ni siquiera, Adri, o sea, es que tu Ahí punto, o sea, te tu entiendo, argumento, pero no. tu argumento se desploma en el momento en el que uno considera que es una persona separada de la mujer. No, porque no se desploma. serían- Amy, entonces escúchame este ejemplo. No serían- Una mujer que fue violada y tú la obligas a tener un hijo, ahí eso es completamente inconstitucional desde donde lo veas. Y te voy a leer esta frase. La penalización del aborto en todas las circunstancias implicaría un sacrificio absoluto a todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada, lo que sin duda resulta a todas luces ¿Quién dijo eso de inconstitucional. la Corte? Habla en la sentencia. Pero la Corte puede Pero- cambiar su jurisprudencia. Dani, pero es que piensa, No, o sea, pero- el ejemplo que te di, si tú obligas a una mujer que fue Es que no la violada está a tener su obligando. hijo, estás literalmente violando todos No, no sus estoy de derechos. acuerdo. No, Y porque y estarías los derechos del protegiendo niño. los derechos Sí, del y niño. tú vas a Pero obligar a una mujer Adri- que violaron a tener un hijo. O sea, ¿te Adri, parece que es justo? óyeme Sí, porque esto, la se hace una consecuencia jurídica de la ponderación, se violación hace una sería ponderación. penalizar a la persona que violó a ella, no Exacto. tener que asesinar. Tú, a Emi, tú eres una consciente de persona. lo difícil que es ser para una mujer tener un hijo fruto de una violación. Oye, O sea, ay, ¿te puedo leer una cosa de No, eso? no, ¿Me dejas leerte algo de eso? Mira, hay un tema y es que... Dani, yo sé que dar testimonios de mujeres como sí. sí, pero es que es muy lindo, es muy lindo. Es niña, Pero hay es uno mujer. de cuántos. No, yo no quiero ver cosas lindas, yo Es quiero hablar mujeres, de no, es que sociedad son y A mí que derecho. sea lindo realmente. Es mujeres que hay gente que ha nacido fruto de una violación Yo también y por eso conozco no le testimonios quita de mujeres, en su serio, calidad que se de les han persona. tirado la vida de verdad por tener un No. hijo que no quieren. Lo que O sea, es que eso también yo pasa, quiero que tocar un niño es, se tira la es vida un de tema... una mujer. Dani, la maternidad es una No, lo decisión, que una pasa- imposición por eso- y ponerlo por eso- es paila. por eso los que Pretender somos- que todas las mujeres queremos ser mamás como tú está mal. Pensar eso está muy mal. No, Lo yo que creo pasa es la lo que decisión por- está en tener una vida sexual responsable. Y les puedo hablar Pero del- con la violación. Ay, no, Dani, con la pero- violación, ¿qué pasa? La mujer se les cuidó, puedo hablar, no te puedo hablar de quiso. un tema de eso, sobre la violación. Mientras que el Daniela- 99%, Yo sí quiero decir que el no lo 99% de los Ey, 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 casos. por favor. Perdón, pero la violación es el 99% de los casos. Entonces tú no puedes legislar a partir de la excepción. Bueno, no, ¿Tú pero. cuántas No, sí, por violaciones eso es crees que que la- hay al día en un país como Colombia? No, O por sea, eso es que las causales, en mi opinión,
discusión, yo me puse a verlas después del programa que hicimos la vez pasada y me parece que parecen son lógicas? muy acertadas. A mí Son no. perfectas. Sí, son A mí acertadas. O sea, sinceramente me parecen una... Me parece un Porque- fruto de un estudio se juicioso, Me parece un se buen apartan inicio. de las discusiones ideológicas, religiosas. ideológicas, Claro. científicas. Que esa sentencia No, es es porque, masterpiece. es porque O sea, el que diga que no hay una relación entre ideología y ciencia está muy mal, porque Sí. es que el científico primero tiene ideas Y religión y antes de ser- aborto, eso antes de está ser 100% hacer relacionado. ciencia. De Daniel, hecho, no entiendo lo por qué único, tú el dices único que no reparo hay que le haría, relación ahí. el único reparo Repara que la le haría, sentencia. que sería un poco pequeño, sería un poco en cuanto a la salud mental, y es porque por lo que hemos hablado y discutido anteriormente, pues en este espacio de discusión, como sabemos que la salud mental es un espacio tan difuso que tiene que nadie entiende, unas líneas total. que no están claras. Entonces yo sí veo como por ese lado la gente se puede meter a siempre justificar. Hubieras buscado un que- poco más de precisión al respecto. Sí, o sea Es difícil. que la salud mental es tan amplia y es muy justificable llegar a la conclusión de que siempre a Hay uno un un hijo efecto. lo va a Eso afectar ocurría, mentalmente. que es un tema similar en todos los... Hace mucho tiempo no existía el divorcio y había que buscar las nulidades en los matrimonios. Y la única causal que había era inmadurez de los contrayentes. Entonces, ¿la inmadurez qué es? Bueno, yo soy madurísimo, pero parece que hay gente que es más madura. Pero ese es un caballito. Los temas mentales, los temas de madurez son muy relativos. Pero es muy difícil cerrarlos. Es un criterio garantista de la Claro. sentencia, digamos, llamémoslo de esa manera. Es Claro. si la sentencia busca proteger o hacer un avance sociológico, jurídico en cuanto al aborto, yo creo que es un argumento de la Corte para conceder más garantías y más derechos a las creo lo mujeres en su interpretación histórica de la mujer como un sujeto de derecho que ha sido históricamente marginado o vulnerado. En eso estamos de acuerdo. Puedo decir un tema sobre la constitucionalidad y es que cuando pues la Corte, pues sobre todo las altas cortes, en estos casos van a hacer una ponderación de derechos. Entonces, no sé, la ponderación, no hay ningún derecho de la vida que prime el uno sobre el otro, ¿sí? Como entonces la vida de la mujer. No, de hecho sí. No. De hecho se protege más. Es lo que yo decía Adri, la pero vez pasada. pero ¿por qué no me deja hablar, mujer? Bueno, dale. El caso es que no hay una vida que se proteja más que la otra, ¿sí? Porque no hay ninguna ¿En el que caso de un embarazo? Pues, o sea, ¿O en no, general? ¿Es su interpretación sí. o había un caso en la No, Corte? es general. Ok. Entonces, en el caso, yo sintiendo la jurisprudencia, o sea, yo sí creo que uno puede ahí ponderar y decir, oiga, en una tenemos que en uno es un tema de omisión con una posibilidad de vida, ¿sí? El otro es es un tema ya acción invasivo que pues ya genera otra cosa, ¿sí? Pero eso jurídicamente no es tan cierto. Bueno, yo lo que decía quiero la vez pasada, hacer- espera un segundo. Lo que yo decía la vez pasada, que al nacituros no se le da el mismo, digamos, Ay, la pero misma no, intensidad, el espera. mismo grado de protección de derechos que se le da a la persona. Y un claro ejemplo de esto es que por eso es que la pena del infanticidio en el Código Penal es mayor que el del aborto, justamente por eso, porque es distinto, pues, el aborto a un niño que ya nació. Y eso, literal, el ordenamiento lo reconoce. Claro, debería ser igual. Pero también hay casos en los que se Sí, le... por eso. No, si justamente decimos, por eso, que hay, porque- si decimos que hay vida, que hay un ser humano, Ah, bueno, sí, debería exacto, ser si hay una igual. incongruencia, Claro. Pero puedo hablar de un De acuerdo. tema, No, pero tema jurídico. Una cosa antes, Perdón. es que a mí lo que más me gusta de las causales es que no se meten a ver si hay persona o no, o si, o sea, no, sigue, es que Pues, No, pero No, sí te entiendo. es Porque como son las causales cosas de- Por lógicas. favor. Son cosas lógicas. Eso sí. Entiendo. Pero tú las a lo entiendes que como Emilio. las causales de Jóvenes, justificación del homicidio, hablemos ¿sí? de uno a la vez. Estar hablando de los cuatro al tiempo. No, pero es que es lo que yo estaba entendiendo, porque Emi hace 8 días lo comparaba con las causales de justificación al homicidio, que yo no estoy de acuerdo, pero sí respeto mucho ese razonamiento en el que hace como listo, limitemos, pero hay excepciones a todo, ¿sí? Es al revés, es decir, listo, legislamos desde la regla hacia la excepción, no al revés, ¿sí? Me parece lógico. Por otro lado, quería hablar de temas jurídicos que también, le reconocen derechos al no nacido. ¿Qué pasa? Al que está por nacer, sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, entonces tenemos, espérense, en el artículo 6 de la Convención de Derechos Civiles, sexto de Derechos Civiles y Políticos, dice que la pena de muerte no puede ser utilizada en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se presupone que hay una vida ahí. Ahí están protegiendo un bebé. ¿sí? ¿Dice eso o dice que no puede ser usado? No, pero esa es mi decir, conclusión. esa es tu Ah, conclusión. esa es mi Esa es tu conclusión. conclusión. No, pero igual hay una, pues hay Pues una porque vida, es, hay una porque vida, es una persona que está en una situación especial. No, yo no creo que sea porque esté... pero ahí por- se están protegiendo unos derechos del ¿De la no mujer? nacido, del no nacido No, también. de la mujer. Bueno. Y de la vida, De la mujer embarazada. de la vida que está por nacer también. No porque sé, están no todo tan claro. No, sí, oigan, porque ya están diciendo, listo, si matamos a esta señora, entonces impedimos, Matamos a esta señora que está impedimos con una que carga, nazca pues es que el otro. una mujer embarazada
es que visualmente se ve pesada. No, pues, y es que realmente, está pesada, pero hoy precisamente hay una no creo que sea discusión- porque tengo un hijo encima. Hoy precisamente hay una discusión en la que decía que, ok, la pregunta era una como de pro-life versus pro-choice y decía como, ok, Oh my God. oh my God, la pregunta Pro era, aborto, la- antiaborto. la pregunta era, ¿ustedes creen que los hombres deben estar involucrados? Y en verdad yo decía, bueno, preguntemos esto. Yo creería que no. Yo tampoco. Yo creo Yo creo que habría que oírlo, pero la decisión es de la mujer. Exacto, yo lo Vamos- diría, pero no. vamos a hacer Yo una pienso pausa que de sí, 5 no me- minutos. pero la carga Vamos a está hacer una más pausa de impuesta, 5 entonces- minutos. O sea, yo tomaría la Y en decisión. este momento que estamos 3 hombres, que estamos en mayoría, cosa que a veces es Y bueno. seguimos con esa pregunta. Seguimos con esa pregunta. Esta es la voz del derecho. Seguimos en La Voz del Derecho desde la facultad hablando del aborto. Yo tengo 2 puntos para tocar en esta segunda parte. El primero es quién debe decidir en caso de un aborto. Lo dije, es decir, para que haya un aborto, pues tiene que haber una relación sexual y tiene que haber un hombre y una mujer. Es la única forma. No estoy hablando de libertad sexual. No, es decir, In vitro. es la única forma. Aunque pueda haber una, ¿cómo es que es una inseminación? Una inseminación In artificial. vitro. In vitro no deseada. consentida. Pero digamos que hay sí en un porcentaje alto, no lo conozco, es un hombre y una mujer. La primera pregunta que uno se hace es, ¿quién es el que debe decidir? ¿Los dos? ¿La mujer? ¿El hombre? ¿O un tercero? Un juez. La mujer. Yo creo que Entonces, ahí viene entonces otro tema. Y lo hablo desde el punto de vista personal. Hay un tema que es una moral personal, una ética personal, la mía, y otra es una ética estatal o llamémosla general. Yo tengo 2 hijos, tuve 2 hijos, fui y soy un papá feliz y no creo que hubiera abortado. No, pues no, en aquel momento no, eran hijos totalmente deseados y creo que si me toca hoy en día no abortaría. Y en eso mi concepción individual y personalísima mía es tal vez no aborto. Habría que preguntarle a mi pareja si quiere abortar o no. Pero la concepción estatal debe ser que las personas, los ciudadanos como tal puedan decidir. Que si hay un Andrés Charria que dice, no, yo prefiero no abortar, que ese no aborte. Pero que si aparece una Adriana Torres que dice, yo puedo, quiero y necesito abortar, el Estado le dé todas las garantías y todas las protecciones para que sea un aborto adecuado y seguro. Entonces, vienen esos 2 temas. ¿Quién decide? Normalmente el tema del aborto, pues quien debe decidir es en una primera instancia la mujer y después el hombre, o por lo menos deberá prestar En el eso sí apoyo. estoy de acuerdo. Deberá prestar el apoyo. Y el segundo es, ¿cuál debe ser la política adecuada? ¿Prohibirle a todos o dejar que todos escojan, que tomen una opción? Y esa es la pregunta que uno se hace. Es decir, ¿el Estado debería prohibirlo en todos los casos? ¿O el Estado debería defender a quien no quiere abortar? Yo creo que ese es un punto fundamental. ¿Usted quiere abortar? No aborte. No, que es que mi marido o que es que Y mi debería haber las novio ayudas suficientes. o que es que no, pero si usted no quiere, si usted mujer no quiere abortar, es su problema y no aborta. Pero si usted mujer quiere abortar, usted mujer porque es dueña de su cuerpo, tendrá la facilidad y debería tener las garantías de un aborto seguro y adecuado. Entonces, son esas 2 cosas. Yo personalmente, y además es la pregunta tonta que siempre le hacen a uno, pero ¿usted cómo va a estar de acuerdo con el aborto y tiene 2 hijos? no, eso, Pero eso, tiene sí que ver. eso sí es muy ad hominem y me parece un pésimo argumento. Sí, de acuerdo. Pero ahorita cuando ustedes digan su posición, yo quiero o sea, explicarles defender el la aborto mía. no quiere decir que yo no vaya a abortar. Ok, Igual a que mí- como, si yo defiendo los derechos de los homosexuales, eso no me vuelve a mí lesbiana. Son Nada. cosas Pero distintas. ahorita después de que ustedes hablen, yo les explico mi posición respecto a eso, que tengo un par de Los- cosas. Emilio tiene una idea que no ha logrado moldear, pero ya la va a sacar. Vamos a ver si, entonces, en cuanto a la política estatal, digamos que la política estatal ve a todos, se supone que ve a todos por igual, Debería. o debería De haber acuerdo. todos por igual. O como en Entonces, equidad, cuando ¿no? usted es una mujer y usted quiere abortar, si yo fuese el Estado, yo diría, usted quiere abortar, usted aborta de esta manera. Ok. Porque los invito a ver el documento De esta manera y hasta esta época. De Sentido es una organización en Colombia sobre género, diversidad, y es un estudio sociológico en el que dice que en Colombia hay 400.000 abortos anuales clandestinos. Cuando hay clandestinos, Son 10 al día. me parece, Un poco más de 10 al día. parece que hace referencia
a ese 10% de mujeres embarazadas que mueren practicando el aborto. Entonces, cuando en la política de Estado esa mujer, usted puede abortar y usted va a someterse a este protocolo, a este método, a este procedimiento, porque de esa manera estamos protegiendo a ese 10% de mujeres que mueren. Luego, si usted es un Estado que penaliza el aborto y no deja que aborten, no va a hacer que las mujeres que no quieren tener a ese bebé dejen de abortar. Ok, ahí te entiendo. Luego, ese Yo creo 10%... que 400.000 son muchos, pero bueno. Es muy, no, Luego- son cifras elevadas. luego- Es una cifra Bueno, alta. pero son Luego- muchas. Son está muchas. claro. Es más de una. Yo estoy de acuerdo. No, y es Luego, peligroso. luego ese 10% de mujeres de los que Laura Gil hace referencia, una ginecóloga en el asunto, ese 10% de mujeres dejan de morir. Ok, puedo explicarte respecto de la política estatal, porque en verdad entiendo tu posición. La entiendo, pero no la comparto por una razón. Acuérdense que yo estoy partiendo de la premisa que es una vida, ¿sí? Que es una persona. Entonces, yo como Estado voy a decir, listo, tenemos un país que tiene un país pobre, un país en el que hay mucha gente que no tiene las condiciones para todo. Yo que como país, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que garantizar que los hijos que nazcan en condiciones de pobreza, en condiciones complicadas, todo, tengo que garantizar asistencia. Que haya, es otra discusión, que haya, pero digo, listo, como Estado, si yo voy a penalizar el aborto, tengo que garantizar que la gente que nazca tenga ayudas, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que sobre todo hay un movimiento pro vida muy fuerte, y en los estados que es más fuerte el tema pro vida, tienen como Crisis Pregnancy Centers, que no solamente Nos agradeceríamos Centros de embarazo, muchísimo centros de crisis. bueno, de centros embarazo. de crisis de embarazo que durante y después ayudan como ya al proceso de la persona que no quiso abortar. ¿Qué pasa? Entonces estoy partiendo de la premisa que hay una ni siquiera como una vida como dependiente, porque bueno, pues es un animal, también es una vida, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo creo que acá hay una persona cuyos derechos merecen ser tutelados. Entonces yo como Estado digo, voy a impedir que lo maten, ¿sí? Voy a impedir que lo maten a todo No, costo. sí, Pero además, a mí eso me tengo- parece- no sé si, no Pero sé si entiendan estoy mi claro, posición. pero tengo entendido que hoy en día uno no puede asesinar a un animal sin justificación. ¿o sí? Exacto. No, la caza y Pues la ya lo pesca habíamos está- hablado, que la caza y la pesca está prohibida. meter el Hay un hámster, señor que meter el metió- hámster al microondas, el hámster de la novia al microondas, da cárcel y Hay da un- cárcel dura. exacto. Eso me Entonces, genera a mí- mucha a mí me tristeza, parece- que se proteja más, perdón. A mí, Ah, mira, a mí me parece mira. muy, muy cuestionable que nosotros solo utilicemos argumentos científicos para definir si hay una persona o no, siendo que la ciencia tradicionalmente ha sido una fuente de confusión pues para la mayoría de la historia. La ciencia era la que determinaba que la Tierra era el centro del universo, la ciencia Sí. era la que Y determinaba Galileo abrió la boca y que- casi lo queman. que era... Que, No, y hay estudios científicos sesgados. Hay un estudio científico en béisbol, que es mi campo es el deporte. No, y eso siempre. Hay un estudio científico en béisbol y estudio real de científicos de verdad que decían que los negros no podían jugar en un equipo de blancos porque eran más malos. Y es un estudio científico. Entonces, Es que la correlación a veces... no, y además uno no puede se hacer tiene nada estudios que ver. científicos, uno puede hacer estudios científicos sesgados. La Alemania nazi era experta en tener estudios científicos y todo eso. Entonces, ese tema del estudio científico yo lo cojo con pinzas. Pero Pero bueno, sobre las pero hay políticas datos públicas, sigamos objetivos. hablando de eso. Sobre lo que decía Dani, de que hay que tener en cuenta que vivimos en un país pobre y demás, a mí me parece muy irónico eso, porque de hecho si uno es consciente que vivimos en un país muy pobre y que además parte de la política pública pues penaliza el aborto, me parece que esa penalización es absolutamente clasista. O sea, es que acá en últimas se está prohibiendo a las mujeres más pobres abortar, porque te lo juro que si tú tienes una amiga que quiere abortar, o sea, no va a ir a un Pero el lugar aborto tampoco clandestino. es barato. Pero es que ese es el problema, o sea, No hay- el problema es que no se respeta lo que dice la corte siquiera. Entonces es como el tema de prostitución también, en donde regulan está bien unas regulado. cosas que Exacto, las en últimas, perjudicadas son las en la pobres, eso es lo práctica, más triste. No solo que las perjudicadas son las pobres, sino que en la práctica lo que la corte dice no se aplica a la realidad colombiana. Entonces ahí es donde yo encuentro Al el respecto de esa Y es que comparación. ¿no te parece eso muy injusto de mí? No, al Como- respecto de esa comparación entre el derecho en la realidad y el derecho en los libros. Eso no lo digo yo, eso es una expresión que usa Julieta Lemaitre, una socióloga muy importante, los invito a leerla, muy interesante, su texto de Divino. fetichismo jurídico. No, yo me lo leí. El asunto es, lo que me preocupa es con la política pública que propone Daniela, y es, ahí hay una vida, pero entonces, ¿qué está pasando con el 10% de mujeres vivas que están muriendo Eso por también es practicar? una vida.
Pues la Exacto. idea es que... Es la vida que ya paga impuestos, que ya tributa, que ya genera entonces, empleo. ¿por qué paga impuestos? Tiene más solo estoy dignidad. diciendo- estamos diciendo que no es solo vida. eso, Solo estoy pero que digamos, ejemplificando puede porque- tener porque más es vida. hijos, literalmente es la que, no sé, le da el sustento Uy, económico a, Exacto. no sé, a más Solo gente. da ejemplos Sí, de pero es un ser de cómo era vida. Es un ser, o sea, entiendan que ellos, o sea, piénsenlo en los casos más, en el caso más extremo de todo. Pensemos, estamos, o sea, yo sé, listo, me pueden matar por la comparación, pero entiendan que para mí es equiparable. Que estamos en la Alemania nazi. Estamos en una situación de un genocidio, queremos matar a un grupo de gente por su condición, porque no nos gusta, porque creemos que son indefensos. ¿Qué hacemos? Ustedes dirían, no, una política pública, porque entonces se mueren más en la guerra o lo que sea. No, hacemos una política pública para evitar que se mate más gente. Así, como, o sea, es que para mí la política pública para evitar que se mate más gente es permitir Legalizando. una para huelga, mí no, claro. de acuerdo. definitivamente No, no. yo no estoy totalmente de acuerdo Entiendan contigo. que Yo lo que busco es que haya menos muertos. Y qué chévere, pero yo busco que haya menos muertos, porque, Pero que no, o sea, pero que, los sean muertos- que no sean bebés. Antes ¿sí? las mujeres que se mueran los Ay, no, bebés, Adri nunca ha Pero dicho es que a mí no me importa. También toca tampoco. tener en cuenta que esto sí es por una elección que estas personas toman. Eso es verdad. O sea, normalmente, ¿y la 99% de los violación casos. qué? 99% Pero la violación está en las de los causales. casos. Es que precisamente por Ah, eso bueno, es que las excluyendo causales las son tan causales. varias, pero Es que las causales son Pero estamos perfectas. hablando es entre si debe haber un aborto libre o si debe No, haber lo que pasa penalización es que del yo creo que hay un tema que eso sí ya está superado. El aborto no es un método anticonceptivo. Es lo que hablábamos, es decir, eso última claro, instancia. Es última instancia. Nadie está diciendo, uy, quedé embarazado. No, mañana, no. No, pero yo sí creo, o sea, no estoy juzgando a la totalidad, pero yo sí pienso que por No, la pero- misma no educación que tienen estas personas es que pues tienen relaciones Ay, como- sexuales no seguras. Y si no tienen educación, entonces hay que castigarlos con un hijo. No, eso es, Exacto. No, eso pero, es pero un juicio. no es castigar con un hijo, es que esa es Dani, la puede llegar a ser consecuencia de sus una acciones carga. y uno no puede ser inconsecuente ante las acciones que tomó. No, pero si es ignorante, tú mismo lo estás diciendo. No, pero yo Por creo eso que es ignorante, pero eso no lo exime de las acciones que toma. ese es un juicio de valor que no nos toca hacer a Es como nosotros, la ignorancia de porque- la ley no lo exime a uno de la culpa. No, yo estoy de acuerdo, pero es que, a ver, Pero eso es- el aborto normalmente está diseñado, digamos que dirigido a mujeres de estratos socioeconómicos bajos, a personas de pocos recursos, a personas que no tienen mucha información ni mucha educación. No estamos hablando de la niña, de la compañera nuestra de la universidad es que eso es lo tiene... distinto. No, por A mí eso, precisamente por eso me entonces, parece tan grave Ahí el el aborto. problema sería ¿Por que nuestra qué? Porque me compañera... parece clasista. Pero hay- al revés, perdón. Ahí Es el problema sería que clasista, nuestra es muy compañera sí puede ejercerlo y las otras personas no, pero no que esas personas no pueden ejercerlo, ¿sí me entiendes? Es No, que eso es a lo mí sí me injusto, pare- que la- solo termina aplicando a las mujeres más pobres. O sea, es que Eso- eso es lo eso más grave. injusto de Sí, esto. es un Eso poco hace- lo que pasa con el SIDA. África está invadida de SIDA porque es el continente más ignorante donde el Papa dice que no, que por favor Es no que aparte repartan preservativos. piensa en la situación de una mujer de escasos recursos en Colombia, Ay, que además de que no le dan la educación sexual que necesita, además la obligan a parir un hijo que no quiere. O sea, es que es injusto desde donde lo mires. Y si quiere Pero es que literalmente nosotros no abortar. somos, o sea, nosotros no somos animales, De o sea, acuerdo con nosotros no podemos, yo entiendo y Bueno, estoy de acuerdo entonces- con las entonces- causales, pero entiendo que así sea la Sí, más que hay que mínima. que hay O sea, que yo sé asumir la consecuencia o de sea, un embarazo. No, Mira, no es o sea, culpa de lo que una digo es- niña no saber cómo funciona un condón. O sea, es culpa del Estado que no le enseña. Entonces, ¿ahí que la vas a pero es que obligar no a es el tener un condón, hijo? es que uno sabe cómo... Tú. cómo La no. abstinencia. O sea, Hay mujeres algo que que- uno le enseñan por cualquier parte que uno le enseñan. Y hoy en día hay 44 millones o más de celulares con el que uno puede mirar que si se tiene sexo... hay No todas las niñas posibilidades, saben ¿no? eso. Total. No todas las niñas. No, Hay ni niñas yo. muy chiquitas que empiezan sus relaciones sexuales desde los 13 años. Emi no saben. Pero esos son que eso es casos lo más extremos. Y injusto. ustedes No, precisamente- es la realidad del país. No, este es un país de ignorantes. Es la realidad del país. Es la realidad del exacto. país. Pero la verdad yo creo que, bueno, no. Es decir, mi posición si es estoy proteger diciendo- la vida. Si yo estoy hablando de mi proteger hermano, personas. que es un tipo que ha estudiado, Pero- que conoce bien, pero es que estamos hablando de una persona Exacto. en Somondoco, no, ni siquiera en Somondoco, a 15 kilómetros en una casita en Somondoco, que, pues, que Al siempre- respecto, cuando hice referencia a ese estudio que se llama de que publicó Sentido en Colombia, habla sobre el porcentaje de embarazos riesgosos en un estudio regional. A ver si esto hace sentido en esta discusión. La región del Pacífico posee la tasa más alta de complicaciones con un 40% Y la versus presencia- una Bogotá que tiene el 25% Pero podemos, de embarazos riesgosos. pero podemos estar de acuerdo con que es muy grave que En ese sentido, la ausencia del Estado allá. no, esa es una Así discusión es, de en el ausencia del Estado y por supuesto Por lo eso. es, Y pero es un estado consecu- precario. Es Pero- consecuencia precario. directa. vamos total. tocamos el tema de cómo entonces el aborto en su penalización
termina siendo una política excluyente. La mujer que tiene el recurso con el aborto penalizado, cuando no se configuran ninguna de las 4 causales que le permitan a usted abortar, la mujer con recursos va a abortar. Sí. Si ella lo quiere hacer, Y lo va a va abortar de una manera segura. Exacto. y va a ir a una clínica Nunca en un 100% médico de su seguro. elección que Sí, no va a objetar el riesgo es menos del conciencia, 1%. Es más segura que una apendicitis. le va a pagar Exacto. lo que tiene que pagarle y va a abortar. Claro. La mujer Pero eso es por la causal que lo permite. Ahí es donde No, No. Digamos, una amiga tuya. cuando dije, Sí, por eso, pero... Se le no se rompió el configuran los cuatro No, no, no. Sí, o sea, criterios. lo que yo digo es que ella puede ir a esa clínica, es porque esa clínica está cobijada por esa causal. No, pero supongamos que no la tiene. No que- necesariamente pide las pastillas que le den una prescripción a un médico. No, No sé, pero, algo así, exacto. pero no es tan O seguro se va a como otro ustedes país. creen. O se va a No, otro te lo juro, país. no es tan difícil. Hay 2 formas, lo que hablamos, pastillas o lo de la quirúrgica. Las pastillas es literal una pastilla que te pones abajo de la lengua y ya. Y sangras como una regla y ya, y abortaste Bueno, y no, no es pasó una nada. regla cualquiera. Ahí había una casita que Habían se formó. células que ya no están en tu No, había un cuerpo. bebé. ya. Ay, Adri. Pero sí, No, Pero no, bueno. solo digo como Yo lo que solo pasa es que- hablo de la perspectiva sociológica de la política de proaborto y antiaborto Pro vida. o pro vida. Lo que me preocupa son las 10 mujeres, 10% de mujeres Claro. que están muriendo por ese aborto. No, a mí también me preocupa. Que Que destino, aparte y es- mujeres pobres. No necesariamente. O no sabemos si La pobres. mayoría. El En estudio su gran mayoría el estudio son es mujeres general. pobres. Es, Pero quieren que... si eres tan pro vida, ¿qué está pasando con el 10% de mujeres que están oye, muriendo? ¿qué tal esa falacia? no, pero es Pero verdad. es que eso sí es cierto. No, No, a es que favor es- de la vida, uno no es que debería es ni muy- permitir el aborto, ni permitir que estas personas... No, que y a mí estuvieran y a mí muriendo. esas muertes me preocupan mucho. Y el hecho es que O también... sea, ¿cuál es tu solución para esas No, pero muertes? primero quiero hacer un argumento que a mí me parece, o sea, volteado clasista. Miren, es un hecho histórico que Planned Parenthood, pues que- Perdón, en español, por favor. No. No, Planned Parenthood es sí, un... que, Sí, yo sé. que es el organismo que más abortos provee Sí. en Estados Unidos, fue hecho como una política, en parte de una política pública que realmente decía como, Sí. y dirigía especialmente a las comunidades afrodescendientes en las épocas de mayor segregación. Eso uno dice, bueno, jue madre, esta conexión está como rara. Y ¿qué pasa? Cuando está especialmente, entonces, ahí es que hay un tema que me preocupa, que entonces o sea, porque dignidad de vida no se equipara con capacidad económica o con calidad de vida, ¿sí? No, o sea, ¿Cómo así, cómo así? como que, No entiendo. porque, o sea, es que eso ya llega a ser demasiado extremo, pero entonces, si nosotros empezamos a decir, es que las condiciones, es que es difícil, es que tal, créanme que mucha gente, No entiendo nada. o sea, que eventualmente el hijo, no sé, que porque van a nacer en una familia pobre, No, va a tener no menos tiene de... o- No, no, es pero peor, ¿sí? No, no, Ok. si el niño nació porque la mamá quiso y tiene un papá. pero más, Exacto. pero es más otra allá cosa. de eso, Pero Una es que mujer no es- porque quiere tener un hijo, absolutamente válido. Claro que tenlo. lo tenga, Pero y es que que tú as- exigirle a una mujer que cambie su calidad de vida, que no sé, bueno, tras pues de que todo no sea ya es- co- pues que no tenga Pero Andrés, lo que yo relaciones llevo a sexuales. pensar ¿Esa es- es tu solución, que no tenga relaciones sexuales? Sí, O sea, lo que yo pienso es... O sea, que ella ni siquiera ustedes tenía ni idea están- cómo funcionaba un anticonceptivo y ten el hijo. Bueno, pero estás llevando Ustedes me casos estaban extremos. contando de la persona que vive allá en la finca y no tiene ni idea de No nada. tiene O sea, idea. nada Sí, de nada. Y hay, Nada. y- a ver, Exacto, y es pero real. a esa eso- persona, entonces, si mata al hermano, ¿no lo meteríamos a la cárcel? Lo que pasa es que hay una noción sobre la Es vida distinto. distinto a los temas de educación sexual. Matar al hermano, pues todo el mundo tiene claro que no se puede matar. Parecería, no lo sé. Pero igual en el caso de que tú Pero no es que sepas. estamos hablando de aquella es que es persona algo muy ignorante distinto. que no tiene ningún tipo de educación sexual, que no sabe, y muchas veces pasa, que no sabe que eso lo puede embarazar. ¿será que realmente hay alguien que no sabe que si uno tiene sexo, tiene un hijo? Sí, mucha gente. Yo no sé. O que digamos, O sea, porque piensan que- inclusive la bueno, persona más rural que exista, al tener animales, Emilio, comprende hay cómo una es que se cantidad- da la Es que está inseminación. súper pero hay una filosófico. canti- Pero te cuento hay experiencias, una digamos, cantidad- yo que voy hay a... una cantidad de mitos que Y es muy estés al lado- soberbio uno que si creer. está al lado de una mata no queda embarazada. En Exacto, mi que época si uno decía saltas en un pie después de que si tener uno fumaba relaciones, cigarrillos ya. mentolados no Pero igual- perdía los espermatozoides. Entonces todos los imbéciles de 13 años fumábamos cigarrillos mentolados para ver si a los 23 años no iba a pasar nada. No, hay muchos mitos. Mitos. Pero exacto. yo creo que uno también Hay es muy soberbio desinformación. creer que solamente uno No. vivir en la ciudad en condiciones No, cómodas y estudiar en una claro. universidad. No, Claro, seguramente. pero vamos a Yo partir de la creo- base Daniel, No, y en que la no universidad estamos también hay hablando- gente muy ignorante desde el punto de acuerdo, vista sexual. de acuerdo. Yo no estoy Por hablando... supuesto. No, lo que yo quería pensar era si uno realmente podría eximir de responsabilidad a una persona que tuviera sexo y... Hay gente respetar como... al Hay niño. muchísimo... Sobre todo alrededor del sexo sí que hay mitos. Ujú. Uy. Por esa parte sí lo compré. Obvio, porque hay mucho Sí, tabú pero alrededor. a ver, sobre todo nosotros los hombres, cuando uno se sienta con los amigos, por ahí a partir de los 11 años, las cosas que uno oye, uno dice, no, esto no puede ser posible. Y al final, cuando ya llegan a cierta edad adulta, y espero que ustedes ya no se den cuenta, primero, no era tan raro el tema del sexo.
decir, al final son 3 o 4 cosas. Pero que es toda la cantidad de barbaridades que uno oye, que le dicen, el amigo, hay un amigo que es el que sabe, yo tengo un amigo, no puedo dar el nombre acá, pero es muy amigo mío y me le burlo mucho. La mayoría de temas sexuales son mitos, son ideas preconcebidas. La mía me acuerdo que había que fumar cigarrillos mentolados. Yo la única vez que fumé tenía para ir los 13 años. Uy, no, ¿qué tal que yo a los 13 años, en 1979, eso era imposible? Pero son esos mitos donde, ¿qué tal que una persona diga, no, es que yo me fumé tres paquetes de cigarrillos mentolados, por lo tanto, no vamos a quedar embarazados? No, la Sí, mujer eso que lo se entiendo. toma 8 acetaminofén después de tener la relación, Sí. y entonces ya... Que saltan que en un saltan pie, lazo, lo que- saltan lazo, sí. y que supuestamente ahí se Lo que, Sí. a lo que yo hacía referencia era la penalización del aborto no va a hacer que deje de haber abortos. de Uy, haber yo creo aborto. que de pronto, si No. Si No, 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 mira, pero también eso elige está- cualquier tipo penal, el tipo penal del vandalismo, el atentado contra el bien pero cualquier público. tipo penal no va a ser, exacto, pienso exactamente Entonces, se ha de atacar, si uno quiere atacar el tema del embarazo adolescente, si uno quiere ¿No me atacar van a educar? el tema del lo mismo. No, educar me parece importantísimo y es algo que... de la pienso que maternidad es parte de la anticipada. política pública. Eduque. Para ti la abstinencia, lo acabas de decir. No, pues obviamente en chiste, pues obviamente para mí yo diría como, pucha, si no quiero Abstinencia. tener un hijo, pues en verdad me puedo abstener de tener Abstinencia. relaciones Yo sexuales lo que o por lo pienso es menos que tener las el El protegidas. Estado, Pero no, no yo es- creo que es que el Estado no debería meterse tanto en la vida de las personas. Exacto. De En acuerdo. cuanto a que no debería prohibir las cosas. En verdad estoy un poco de acuerdo con No. ustedes, pero Tú eres anarquista de centro. Proteger una vida le compete al Estado. Y es que, por ejemplo, o sea, entiendan... Proteja la vida que pero vive. a ver, Chino, es una vida Gracias. que vive. O sea, qué Eso. pena. Un bebé Pues- ya se le mueven las paticas. No, como no, no, seis a los meses. No, en las 12 primeras. semanas, Sí, a las 12 a las semanas. 6 3 semanas. semanas, 3 semanas donde ni siquiera hay sistema nervioso. No estamos hablando. Entre la No, cuarta ay, y la tiene quinta, uñas. ya Bueno, el corazón. yo creo que- Dani, no hay. No, en 3 semanas tienes que llevar un corazón. Sí. Obviamente que no. Son- ¿Cómo Bueno, así? No. Señores, Muchas jóvenes, gracias. muchas gracias. Podemos seguir Salven hablando vidas. programas, los que ustedes quieran. No vamos a llegar a ningún acuerdo. El primer desacuerdo es si hay vida, si no hay vida. Pero es si importante hay- oírnos. Es importante, ojalá nos oigan. Yo sigo pensando que lo importante es que ustedes sean oídos, no solo en tema de aborto, en todos, en tema de salario mínimo para menores de 24. Eso me parece que debían reaccionar un poco más a decir, uy, qué horror. El tema del aborto es un tema complicado, es un tema Ojalá se acabe, que Ojalá genera, no. es decir, hay gente que ha matado médicos, que ese para mí ya es una contradicción. Yo estoy en contra del aborto, pero mato al médico. No, como eso los, está muy mal. como los animalistas que en la entrada a Plaza de Toros le rompieron los pies a un viejo. Ay. Yo creo que hay que tener cierto tipo de coherencia. coherencia. Sí. Que en esto es muy difícil porque la mayoría de gente dice, no, yo no voy a abortar nunca. ¿Y Pero cuando después les cuando pasa? tienes ese Cuando estás Ese con el lío en la susto, mano. exacto. Entonces, No, les por agradezco. Creo Vea, que fue por eso no manejado juzga de a una manera mujer. tranquila. No nos jalamos las mechas. Seguramente acá podemos salir y tomarnos un café o una cerveza. O podemos seguir hablando. Pero es un tema que debería ser más manejado por gente joven. Y por gente laica. O por lo menos, no por curas que... O sea, entonces que si uno es católico uno no puede hablar de la No, pero sí, claro. No, pero no con argumentos Pero lo que pasa es que... religiosos. Pero yo no di ni un argumento No, religioso. no, Estoy de es que acuerdo, no o estoy sea, hablando de general. ti, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando que normalmente cuando se habla de aborto la Iglesia Católica entra y no me parece que sea adecuado. A mí sí A mí no, por eso. What? Entonces, Incoherente. muchas gracias. Tenemos varios temas, inteligencia artificial que Susana ha querido hablar de esto hace mucho rato, pero no has podido. Yo quiero hablar un tema bastante similar, que es la eutanasia, que en eso Colombia está bastante bien adelantada. Y hay muchísimos otros temas que seguiremos hablando. Parece que va a volver a haber marchas, parece que los jóvenes van a tener que seguir marchando. Tenemos elecciones, yo creo que ya no podemos hablar con ningún candidato ni nada, y mejor que no. Esto es jurídico, no político. Sí, no hace propaganda. Muchas gracias. En la medida en que van consiguiendo trabajo serán relevados, pero nos caen muy bien todos. Todavía no han conseguido trabajo que les impida acompañarnos, pero pues no pasa nada. Seguirán siendo bienvenidos. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Chapman.